Bueno, chicos, bienvenidos. Ya saben que hoy vamos a empezar con nuestro primer debate de la clase de filosofía. Y como vimos la clase anterior, el tema de las falacias, hoy vamos a practicarlo. Entonces, les voy a explicar cómo vamos a trabajar ya. Vamos a trabajar con un tipo de debate llamado Lincoln-Douglas. En este debate ustedes saben que es una discusión de tema filosófico o político que siempre es analizado desde perspectivas más morales y de valores. Entonces aquí ustedes como participantes no van a buscar una solución ni van a plantear alguna solución al problema, sino que ustedes van a argumentar desde su posición. Entonces, vamos a empezar con esto. La temática a trabajar, ya saben cuál va a ser, la unidad del eje temático 2, es la lógica moderna de clases. El tema, las falacias en el discurso de los candidatos a la presidencia del Ecuador. Entonces, ahora nos vamos a dividir en grupos. ¿Quieren hacerlo por afinidad o quieren que yo les diga? No, yo les divido. Sí, profe. Ya, listo. Entonces, en el primer grupo va a ir Eduardo, va a ir Eric y va a ir Esteban. Y en el otro grupo va a ir Diego, Sebastián y Diana. ¿Listos? Entonces, ya estamos divididos y ahora vamos a empezar. Cada uno en su grupo va a proponer una de las falacias que encuentren en el discurso de cualquiera de los candidatos. Como ustedes ya tenían que haber revisado porque quedamos la clase anterior de revisar eso, ustedes ya saben cuáles son los discursos. Igual vimos el debate, el último debate oficial, entonces cada uno ya sabe cuáles son las propuestas y tenemos un tiempo de 5 minutos para que presenten el caso y argumenten su postura. ¿Listo? Empezamos contando ahorita, son 8:40 hasta los 8:45 tienen. ¿Listo? Listo. Empiecen. Conversen entre ustedes, no lo sé. Escriban por privado porque claro, no podemos, ya saben, hablar ahorita porque son sus posiciones, así que ahí escriban y prepárense porque tenemos que argumentar muy bien para generar su pensamiento crítico al respecto. Así que empecemos. Les quedan 2 minutos, no se olviden.
la primera etapa, chicos, va a ser argumentativa. Va a haber 2 discursos argumentativos por parte de cada lado. Los va a exponer, en este caso, digamos, Diana, va a exponer por qué piensa que el argumento del discurso de, no sé, el candidato Lazo es una falacia, el por qué, y el otro también, si tiene que refutarle, le refuta. Tenemos dos discursos argumentativos por cada lado. Y después de eso vamos a tener 3 discursos de refutación para luego hacer 2 preguntas cada uno, 2 preguntas cruzadas. Entonces empezamos en 1 minuto. ¿Listos? Vamos a empezar porque son 8:45. Entonces, ¿qué lado quiere empezar? ¿El de Diana o el de Eduardo? O si no, les pongo. Eduardo. Comencemos. ¿O Diana? ¿Diana? ¿Diana? Diana. Comencemos. Por favor, expon tu argumento. Tienes 3 minutos máximo. Ya. Bueno, en este caso voy a analizar concretamente el discurso de Lucio Gutiérrez, candidato a la presidencia. En específico, uno de sus argumentos de las propuestas que él presenta es cadena perpetua para los corruptos y también que de esta manera nosotros vamos a poder frenar la corrupción como país. Se debe hacer un análisis del discurso observando que Lucio Gutiérrez ya tuvo una trayectoria política y él no la supo aprovechar y hay que recordar cómo él salió del país. De esta manera, con estos discursos que tratan de mover únicamente a los sentimientos sin la mano de la razón y de hechos que el expresidente pudo haber hecho en su tiempo, solo demuestra una especie de populismo. Trata de ganar a la gente por medio únicamente de aquel populismo para convencerlos, pero no más no con hechos concretos. No se puede instaurar tampoco la cadena perpetua porque Ecuador no tiene eso en la constitución, en las leyes. Debería ser todo un proceso legal súper fuerte que nosotros sabemos que debe ir de la mano de la asamblea y si no tiene mayoría, lo cual sabemos por las encuestas que no va a tener mayoría, no van a dar paso. Entonces, Lucio Gutiérrez y otros candidatos únicamente optan por este populismo para mover las masas, pero no presentan realmente propuestas concretas y planes de acción para llevar esto a cabo. Esa es la falacia del discurso de Lucio Gutiérrez, una de las falacias. Listo, muchas gracias, Diana. ¿Alguien más del grupo de Diana que quiera participar? Porque son 2 por grupo. Y vamos a ver ahí, en todos los discursos que nosotros escuchamos, de los 16 discursos, analizando uno a uno, lo digo de manera personal, del 100% del discurso encontramos un 99.8% de falacia, casi en todo. Y me refiero a los indicadores que aparecen a lo largo de los discursos políticos. Quisiera empezar con los 4 ejes que deben de mover toda política pública, que son los ejes, primero, de salud, educación, vivienda y seguridad. Me quedaría en el último, como tal, me quiero quedar en el último, como tal, que es la delincuencia y las falacias respecto a esto que hemos escuchado en las propuestas. Porque para hablar de salud y educación nos faltaría noche y no tenemos tanto tiempo. En cuanto a la educación y las falacias que hemos escuchado popularmente en los debates son las siguientes. Reforzar a la policía. César Montúfar, Javier Herbas, Pedro Freire, el mismo discurso que se copia el uno a otro de bancada. Luego tenemos la pena de muerte de Isidro Romero y también del señor Lucio Gutiérrez, como Diana lo mencionaba anteriormente. Y luego tenemos que los militares ayuden a la policía del señor Giovanni Andrade.
y vemos que son puras manipulaciones un poquito, no un poquito, sino bastante exacerbadas. Y nos damos cuenta de que aquí funciona algo que se llama demagogia. La demagogia que funciona como un engaño. Entonces, hacer discursos demagógicos, la mayoría del pueblo como tal se siente orientada hacia este criterio. Sin embargo, no hay una fundamentación. Diana bien lo decía, hay que cambiar la Constitución para poder hacer alguna de estas cosas. Primero, la función de los militares no es la misma que de la policía. Hay que delimitar funciones dentro de la seguridad interna y la seguridad externa. Eso es un desconocimiento de los candidatos y por tanto cae en una falacia discursiva. El reforzar a la policía, no podemos combatir la delincuencia desde el reforzamiento de las fuerzas públicas, sino desde la educación. Entonces, lo que hacemos ahí es acentuar el hecho de la violencia, porque al reforzar armamos y al armar violentamos. Entonces son como que parámetros que están bastante claros y que caen en el discurso. Y finalmente, me gustaría quedarme con esto, con el señor Abdalá Bucaram, que me parece un tipo primero, sinvergüenza, cínico, ¿cierto? En todo el sentido de la palabra. Pero creo que él es el que tiene un poquito más de falacias en todo el discurso. Yo le doy un 98.8%. En Abdalá Bucaram tiene, sobre el 100%, tiene un 152%. O sea, está por encima de todo el nivel de falacias que puede hablar. Entonces nos encontramos con discursos populistas como la camiseta del ídolo, ¿cierto? Para convencer a la gente. Nos encontramos con la muerte a los que están involucrados, no conocemos. Entonces, la falacia cae justamente en no poder procesar aquellos procesos o no poder sustentar aquellos procesos que estamos enunciando. Hablaría más, pero el tiempo es limitado. Gracias, profe. Muchas gracias, Diego, por tu participación. Ahora, por favor, del otro lado, Eduardo, Eric, Esteban, para que después podamos sacar un argumento de refutación. Empecemos. Bueno, en nuestro grupo hemos tomado al candidato Arauz. En tantas de sus propuestas nos hemos enfocado en la que más quiere convencer al pueblo, con su famoso bono. Pero hay que tener en cuenta que hay una falacia muy presente porque hay un engaño detrás de todo eso. Porque bien sabemos, la plata del Banco Central no es del gobierno, sino del pueblo. Y él lo único que va a hacer es decir, ten, aquí está tu plata, pero no es así. No es así porque de alguna u otra manera se pone en riesgo el sistema financiero. Se pone en riesgo todos aquellos recursos que son de cada persona y eso no es correcto y la verdad es algo muy peligroso también. Y de una u otra manera, esa no es una solución para la pobreza o la falta de ingresos en la familia ecuatoriana, porque si un gobierno quiere erradicar la pobreza, pues tiene que hacer fuentes de empleo, como lo es en Japón, por un ejemplo a citar. Ahí es una vía sustentable en vez de entregar dinero al pueblo. Pero ¿qué es lo que hace él? Engaña a la gente. Nosotros somos un territorio tercermundista donde dicen, bacán, el gobierno nos está dando plata, eso es lo más fácil y es lo que nos gusta, es una zona de confort. Entonces es el modo de enganchar a la sociedad para obtener un voto favorable hacia ese candidato. Muchas gracias, Eduardo. ¿Quién más va a participar? Eric, del grupo. Sí, gracias, estimada docente, compañeros, extenderles muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, yo creo que como nación estamos en una situación sumamente crítica en lo que respecta a nivel político y social. Nuestra cultura como país es deplorable en el ámbito político. Y esto es innegable porque nosotros preferimos miles de veces llenarnos la cabeza de reality shows, de novelas, de cosas que realmente no cultivan el espíritu democrático de los individuos. Y lo único que están haciendo es provocar, seguir generando oleada tras oleada de gente sumisa que no le interesa pensar en el futuro de su nación y de sus gobernantes. Ese es el primer error garrafal que tiene este país. Y va a tardar años y años en cambiar la educación que tenemos porque es una reforma que se debe hacer desde las bases. Ahora, en lo que respecta a los políticos, obviamente, hay una frase que dice que la demagogia no es más que el mecanismo que utilizan los hombres malvados para convencer a un pueblo ignorante con ideologías falsas. Lamentablemente no recuerdo al autor, pero el punto en concreto es que los candidatos que ahora tenemos son prácticamente una vergüenza en todo el sentido extenso de la palabra. Son una vergüenza porque llegan
y proponen cosas que muchas de las cuales son irrealizables, muchas de las cuales no tienen sentido cabal ni en materia legal ni en materia constitucional, como ya se lo ha manifestado. Es cierto que hay propuestas populistas, como la que compartió en este caso nuestro compañero Eduardo Flores, de los bonos. Es un desfase de la economía. Hay propuestas que son totalmente, que atentan contra los derechos básicos de un trabajador, como la del señor Freire, que quiere pagar por horas para que la gente trabaje por horas y no pueda tener un contrato estable. Entonces, nosotros debemos pensar como nación en un punto concreto, y es en el bienestar. Dejar de lado tanto el decir que o soy correísta o soy de otro partido o de otro partido, y no hacemos nada con eso. Lo único que necesitamos es mirar a futuro y tomar lo que ya tenemos en este momento, todo el avance que han hecho, porque sinceramente el país tampoco es que ha existido 10 años o 15 años, que como suelen pintar muchos candidatos de la oposición, pero tampoco es que en estos 15 años hayamos tenido pues un despunte, pero al menos sí se pudo salir. Personalmente yo considero que debemos generar entre los candidatos una política de mejoramiento nacional y no de mejoramiento personal. Porque hay ya rostros antiguos, por ejemplo, Guillermo Lasso, superministro de Economía del 99. Tendría experiencia de cómo manejó una crisis económica y en qué terminó. Dolarizado el país, perdiendo toda la moneda y miles de activos congelados en el exterior y en las cuentas internas del Estado. Nosotros no debemos recaer en lo que le falta al pueblo, esencialmente es memoria. Y sobre todo considero que la reforma en el ámbito político para evitar que este tipo de gente ratera se vuelva a seguir metiendo es restringir las candidaturas. Buscar, tenemos para sacar de donde sea. Todos tienen discursos populistas. Hasta ahora no he escuchado realmente pocos candidatos que hablen claramente de lo que quieren hacer. Hay otros, por ejemplo, como Juan Fernando Velasco, que solo entran a atacar y no dicen nada de su plan de gobierno. Entonces, sí nos falta un poquito de esa cultura política. Eso nada más que agregar. Muchas gracias, Eri, por tu participación. Ahora ustedes tienen un lapso igual de 2 minutos para que cada lado genere 3 argumentos argumentativos que ya correspondan a una refutación para el lado de la oposición. Así que vayamos hasta las 9 para que tengan un poco más de tiempo. Y ahí sí tienen que participar los 3 de cada bancada. Gracias.
Listo, chicos, vamos a empezar. Entonces, ahora vamos con el grupo de Edu primero. ¿Quién va a participar bueno, quién va a empezar de tu grupo, Eduardo? Eduardo. Eric. Eric, ya. Sí, Listo, Eric. sí. Bueno, en este caso, bueno, no me quiero remitir un tanto a lo que se considera de parte de la otra honorable bancada, pues considera falacia, más al hecho de la propuesta. La verdad, yo desde hace tiempo me he considerado bastante, bueno, a favor de la inclusión, pues, de este tema de la pena de muerte, sobre todo para criminales que son realmente pues deplorables y cuyos actos son desleales pues, la sociedad, principalmente por el simple hecho de que pues así nosotros sigamos llenando las arcas de las prisiones, de los centros penitenciarios de todo el país, igualmente tras el supuesto proceso de rehabilitación que a la práctica y empíricamente podemos demostrar que no siempre sucede, hay pocos que realmente sí logran cambiar, pero la mayoría sigue transgrediendo en este tipo de situaciones. Entonces, realmente yo considero que es cierto que existen derechos humanos, pero ¿quién piensa en los derechos humanos de aquellas víctimas que son transgredidas? Entonces, por el lado de eso, del tema de la pena de muerte, no es que sea un tanto demagógico, porque claro que es viable, ustedes lo han dicho, este país ha estado lleno de historia de que hacen constituyentes cuando se les da la gana, y en efecto lo podrían hacer una vez más, reformar otra vez o enmendar la Constitución. Pero nosotros lo que nos enfocamos es un poco a tratar de este tipo de falacias. Realmente no encuentro mucha discrepancia con el otro grupo en este tema de ciertos candidatos que sí, por ejemplo, Abdalá Bucaram, que es totalmente, en serio, hasta uno como persona le da una rabia ver cómo se llena la boca hablando de cosas que pues realmente sabemos todos que es culpable, que es responsable totalmente. Entonces, yo considero que realmente más que ver un poco, ya ver la realización total de las propuestas como tal, ya aterrizables y dentro pues de su ejecución dentro del periodo y el mandato del siguiente presidente. Hay muchas que no son realizables, pero este tema de la pena de muerte, de mi parte, yo considero que sí se podría realizar y tal vez en cierto punto sí se incita a la violencia, pero recordemos que vivimos en un país lleno de violencia de por sí. ¿Por qué nosotros no podemos responder con violencia a la gente que está generando violencia y que sabemos a la final psicológicamente no va a cambiar? Eso nada más. Muchas gracias, Eric. Eduardo, por favor. Sí, claro. Bueno, siguiendo la línea de Eric, es un tema que hay que cogerlo con pinzas porque, bueno, sí influye bastante el hecho de que somos América Latina. Y bueno, las cárceles más peligrosas del mundo son las de aquí. Y dentro de eso se maneja un sistema de corrupción bastante grande. Y la verdad es que tomando en consideración las propuestas de algunos candidatos que se enfocan en ese tema, o incluso en reforzar la policía, todas esas cuestiones, pero no hay un sustento específico que se enfoque en enmendar o dar una mejor solución a estos aspectos, pero la rehabilitación en los centros penitenciarios, la verdad, aquí no existe, porque la manejan los criminales, todo es manejado dentro de las cárceles, las manejan los criminales, las mafias, de las puertas para adentro y de las puertas para afuera los policías, y eso es evidente. Hay venta de estupefacientes, armas, violencia, todo eso no ha habido nadie que lo regule, y sí sería interesante que llegue una persona y haga ese cambio y genere un cambio personal para cada BPT. Entonces, es fundamental considerar eso eh, y seguir con ese cuestionamiento, porque de alguna u otra manera es algo que si alguien no lo hace, esto va a seguir de largo.
Y entonces, si hay propuestas de esa naturaleza, pienso que se deben seguir y apoyarlas de cierto modo y garantizar los derechos humanos en tanto se mejore la calidad de vida de esas personas. En tanto la pena de muerte es considerable, sí. Se puede pensar en eso cuando hay delitos graves, bien graves, que afecten o atenten contra la sociedad. Entonces, no es algo que se deba decir que es de otro mundo, no, no, para nada, sino que sí se debe tomar en consideración para una posible enmienda o reforma a todos estos códigos que se manejan en tanto lo penal. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Vamos por el otro lado. Diana, Sebastián, Diego, por favor, sus intervenciones. Ya saben, tienen hasta 3 minutos para poder expresar sus ideas. Claro, yo quiero comenzar. Respecto a lo que mencionaba, primero, buenas noches con todos. Un gusto estar aquí. Segundo, según lo que mencionaba Eduardo, de agarrar este tipo de temas con pinzas, es verdad. Y centrando nuestra atención principalmente en la pena de muerte, sí es algo considerable, es algo que, por ejemplo, Estados Unidos ha implementado, lo implementó un cierto tiempo, pero algo que hay que entender y algo que tiene que estar claro es que la violencia genera más violencia. Claro que estamos hablando de que las personas a las que se les debería aplicar la pena de muerte son personas que no deberían tener derechos humanos, pero al ser un país tercermundista, eso es algo que requiere un cambio por facetas. Es algo que no se puede hacer de un día para el otro. Es un proceso largo, son cambios en las constituciones de cada país. Por ejemplo, en nuestro país los derechos humanos se respetan demasiado y lo vimos con el tema de las personas, de la ayuda humanitaria hacia los venezolanos, que no tiene mucho que ver con el tema, pero vemos cuán pesado es el tema de los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, la ONU, si alguno de los presidentes llegara y dijera que candidatos presidentes, llega y dice que quiere poner pena de muerte y entra como candidato electo, seguramente la ONU metiera cartas en el asunto y no dejaría que eso pase. Porque también es un tema que hay dos lados de la moneda, que es la gente que apoya y la gente que no. Y tal vez al implementar una pena de muerte en un país como el nuestro, la violencia sea más grave. Tal vez los sicariatos comienzan a ser más evidentes. Hemos visto lo que ha pasado últimamente en el país. Entonces, en mi opinión, la pena de muerte tal vez no es algo viable en un país tercermundista de momento. Eso, muchísimas gracias. Gracias, Sebastián. Diana, Diego, por favor. Sí, justamente siguiendo lo que mencionaba Sebastián, primero hay que entender que en el Ecuador, cuando ya tuvimos la revolución liberal, se derogó la pena de muerte. Entonces, en nuestro Estado de Derecho, nosotros contemplamos que ninguna ley derogada puede volver al ejercicio jurídico. Entonces, de ahí ya no es posible. Y esto es lo que no entienden los candidatos y nosotros a veces como población, de que algo que se derogó ya no es posible volver a instaurarlo. Eso por un lado. Por otro lado, con lo que mencionaban acerca de, en pocas palabras, poder aplicar las penas de muerte también a las personas que obviamente están causando todos los delitos, y que con eso va a bajar el índice de criminalidad y estos argumentos. En Estados Unidos no ha bajado. En Estados Unidos, a pesar de que hay penas de muerte, las cifras muestran cómo siguen el mismo porcentaje de crímenes. Entonces, por ahí no va la relación, sino por el fortalecer el sistema penitenciario para que en verdad se puedan dar estos procesos de reformular las penas y también el hecho de que nosotros como pueblo estamos financiando a criminales en las cárceles. Y como último punto en lo que mencionaban acerca de la dolarización, no fue únicamente culpa de Lazo. O sea, hay que recordar, y eso es muchas veces lo que nosotros como pueblo y los candidatos están haciendo todos los días, falacias ad hominem. Lo hacen todos los candidatos, tanto contra los dos candidatos que están en la punta, contra Lazo y contra Arauz, más específicamente contra Correa.
Entonces nosotros debemos entender todo el contexto histórico para poder comprobar qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido la dolarización, hubiera habido un proceso de inflación tal como el peor del que tenemos en Venezuela. Entonces era la opción para que nuestra economía no se quiebre. Y junto con ello, rescatar que no debemos caer en falacias ad hominem. Hay que analizar mucho eso. Se debe atacar los discursos de las personas, no las jurisdicciones como banquero, sacerdote, sino los discursos que se están manejando. Eso sería de mi parte, profe. Muchas gracias, Diana. Y finalizamos con tu intervención, Diego, por favor. Espero demorarme 3 minutos realmente. Hay unas preguntas muy interesantes, algunos puntos que son muy refutables, de hecho, súper refutables. Quisiera responder a 2 preguntas que plantearon los compañeros. La primera es ¿por qué caemos en un ciclo por qué no responder la violencia con más violencia, con nuestra violencia? Sencillo, caemos en una red de más violencia. Es algo muy obvio, se cae en una red de violencia. De hecho, algunos como Dulce lo van a decir, no vivimos en una red instaurada de violencia que se acrecienta y que no se erradica con la pena de muerte. Y ya voy a hablar de eso también. Y luego también acredito que es fundamental, nosotros vamos aquí viendo algunos elementos. La pena de muerte es una forma muy fácil que utilizan los políticos para aparentar ante un electorado temeroso que se está haciendo algo para combatir la delincuencia. Repito, caímos en la misma parte demagógica. El tema de la delincuencia es un tema súper que está en la base de toda política pública. Y creo que lo que se debe de hacer, y comparto plenamente con Diana, es justamente revisar la reforma penitenciaria, es algo muy diferente. O sea, nosotros, el pueblo, mantenemos a los presos. El pueblo tiene que trabajar para pagarle la alimentación a los presos. O sea, el pueblo para la cárcel. O sea, es un tema decadente totalmente. Los temas es reformar todo el sistema penitenciario. ¿Y por qué no se reforma? Alguien preguntó eso, ¿por qué no se reforma el sistema penitenciario? Fácil. Porque saben los políticos cuando acaben sus mandatos, posiblemente van a la cárcel. Y lo que la mayoría hace, lo que hizo el señor Salcedo, inteligente y audazmente, fue preparar un lugar para cuando él vaya a la cárcel. Por eso vemos a Salcedo haciendo TikToks y bailando y haciendo mil cosas más, porque él preparó su lugar en la cárcel. Antes de entrar a la cárcel, él lo preparó. Él pagó su celda, él pagó toda la comodidad que tiene adentro. Y lo sigue haciendo. Entonces, eso hay que reformarlo, y hay que reformarlo de raíz. Entonces, a mí me gusta hablar las cosas como tal. Diana dijo algo que es fundamental también, y que también lo respaldo. Aquí los candidatos de menor peso no se han dedicado a proponer. Lo vimos en todos los debates. Los que asistimos a los debates vimos en todo esto. Se han dedicado a atacar. Ahí la gente preguntaba por qué Andrés Arauz no se presentaba a los debates. Primero, porque es un incompetente. Creo que Rafael se equivocó en poner a Andrés. Y segundo, porque lo que vimos ahí es pura falacia, lo que viene a decir tal cual, cae en ese discurso. Ad hominem. No se va en contra del discurso, se va en contra de la persona. No creo en él porque es correísta, no creo en él porque es banquero, no creo por el criado bancario y no creo por la corrupción de Rafael Correa. Gente que habla de corrupción y que no conoce lo que es la corrupción. ¿Qué es la corrupción como tal? ¿Qué es lo corrupto? Ahí hay que ir a la base de la palabra como tal. Lo corrupto, ¿cómo lo definimos? Como aquello que es insondable, inabarcable, como aquello que es putrefacto. Y es cuando definimos que en la política la corrupción tiene que ver con el hecho de la carencia de bases políticas. Entonces, ahí esos discursos que van en contra de Arauz, de los $1,000 y de por aquí y de por allá, ¿cuánto se perdonó a los banqueros durante todo este tiempo? ¿Cuánto tiempo, cuánta deuda se perdonó a los banqueros? ¿Cuánta deuda se perdonó a la empresa privada? ¿Cuánta deuda se perdonó en ese gobierno durante la pandemia? ¿Y cuánto se pagó al FMI por adelantado la plata que no había en el gobierno? Entonces, esos discursos hay que analizarles con pinzas. El discurso de la reforma, disculpa, me estoy pasando en el tiempo, pero creo que tenemos ahí toda una noche para hablar de este tema, pero sí es fundamental como que sentarnos. En política, o haces política o simplemente vives como rebaño, lo que diría Nietzsche. O eres el pastor o eres parte del rebaño, no tienes otra postura. Y la mayoría de nosotros, si ustedes van a ver sus redes sociales, son rebaño. No conocen, no saben la base. La gran mayoría del pueblo ecuatoriano no ha revisado las propuestas de campaña. La mayoría del pueblo ecuatoriano vota por un rostro bonito, por lo que le dijeron, porque el Correa fue un corrupto, se llevó todo lo que había en el Ecuador, y no sabemos ni siquiera cuánto estaba el Producto Interno Bruto, el PIB, cuando Correa asumió, cuando Correa salió.
hablamos porque nos repetimos. Entonces, esos discursos hay que mejorarlos, seguirlos puliendo. Y que tengan una buena noche. No sé si ya dejan de grabar, si tengo algo más que decir, pero muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Diego. Y ahora para finalizar, vamos a hacer preguntas. Una pregunta de cada lado y listo. Finalizamos con nuestro debate. Tienen 2 minutos para generar sus preguntas. Si ya tienen sus preguntas, chicos, ya las pueden hacer. Diego, tal vez tú, que estás súper emocionado, podrías ya generar tu pregunta para que se vayan preparando mientras tanto los de la otra bancada. Igual, ya se les acabó el tiempo. Así que empecemos. Diego, Diana, Sebastián, cualquiera, si ya tiene la pregunta, por favor, hagan, pronúnciese. Chicos, por favor, tenemos el tiempo contado, ya saben que la clase se acaba. No, ya se quieren ir. Así que, del otro lado igual, Eric, Eduardo, cualquiera de los dos, si ya tiene lista su pregunta. A ver, Diana, por favor. Ya, bueno, la pregunta es para cualquiera de los miembros del otro equipo. Una pregunta en concreto. Nosotros, siguiendo la línea de que se ha basado los discursos en atacar, ¿cómo creen que estos discursos de odio influyen en la sociedad en general? Y nosotros como ciudadanos, porque entendemos que la polis ha sido conformada para desarrollar procesos de eudemonía, de poder ciudadano, de consolidación de políticas públicas. ¿Cómo nosotros, que somos el cuerpo político de los estados, creen ustedes que podemos fiscalizar estos procesos de los discursos? ¿Será que por redes sociales? ¿Será que militando? ¿Será que protestando? ¿Cuál sería un mecanismo de acción para que nosotros podamos hacer una manera analítica y crítica para impulsar un discurso que en verdad tenga propuestas y no falacias ad hominem, ad verecundiam? Hay un montón de tipos de falacias. Entonces, son 2 preguntas.
¿Deseas responder tú, Eduardo? Bueno, empezaré yo. Bueno, no es tanto odio, sino que son antecedentes. Yo lo veo como antecedentes en cada persona, bueno, en este caso en cada candidato. Entonces, desde ahí, por ejemplo, si vemos un banquero que en su tiempo fue ministro y pasó lo que pasó, ¿no? ¿Acaso, bueno, responderé con otra pregunta, ¿acaso no tendrá algún interés económico por una vía fácil para incrementar sus ganancias a su bolsillo, a su cuenta personal? Lo dejo como inquietud. Entonces, hay que tener esas consideraciones porque, bueno, tercer mundo, la viveza criolla, entonces todo eso influye, o sea, parece algo que no es tan tomado en serio, pero pesa bastante. Bueno, yo me voy a remitir, bueno, a la cuestión que acaba de decir Diana, en este caso. Yo considero que si queremos realmente evitar este tipo de discursos, debemos inicialmente, pues, por generar esa conciencia ciudadana a través, pues, primero desde nosotros, ¿no? Desde nuestro entorno familiar, hablando con aquellos que somos cercanos y explicándoles que no solo se deben quedar en el discurso tal vez populista o de odio que pues promulgan muchos de los candidatos. Es necesario que nos hagamos una reflexión profunda e invitemos a los otros a reflexionar. Y además de ello, nosotros podemos concientizar a través, ahorita ya sabemos, los medios virtuales nos permiten hacer es maravillas. Por ejemplo, este debate que estamos haciendo, muchos a la distancia. Entonces, a través de ello podemos seguir haciendo este tipo de espacios que le inviten, pues como acaba de proponernos nuestra docente, impulsar el sentido crítico de cada uno de nosotros. Entonces, yo considero que esas son medidas que se pueden hacer. Igualmente, en lo que respecta al tema legal, se tendría que igualmente reformar el sistema electoral porque no es admisible que candidatos con antecedentes penales, candidatos que ya han ejercido cargo público y que su gestión evidentemente ha sido ineficiente, sigan pues participando. No estamos restringiendo el derecho a la participación política, sino estamos un poco augurando un futuro más brillante para nuestro propio país, nuestra propia nación. Entonces, yo considero realmente que el sistema electoral ha sido demasiado permisivo y debe ser reformado. En lo personal, como, bueno, yo he considerado que existe un exceso de partidos políticos. Hay partido por lo que sea y no está bien. A veces por eso la gente se confunde entre tanta cosa y no puede decantarse por una línea política fija. Y realmente además de ello, bueno, con los mecanismos, es seguir invitando y concientizando a las futuras generaciones, tal vez que ya cuando nosotros seamos ya más adultos, a nuestros hijos, descendientes, y seguir tratando de romper ese ciclo y esa cultura que no está tan desarrollada en nuestra nación. Y solo así tal vez generemos el cambio lento, pero a la final podría terminar revolucionando, a menos de que exista un suceso catártico que dudo mucho se dé en este país o por el momento no se podría dar. Eso nada más y creo que como no hay nadie más de la bancada, podría hacer la pregunta yo. Sí, Eric, por favor, genera tu pregunta. Ya. Ustedes plantearon, bueno, que en este caso para el tema de la pena de muerte, en todo caso proponían una solución de una reforma al sistema penal. En este caso, lo que quisiera conocer es sobre todo en bases, unas bases, aunque sean un poco difusas, de cómo se podría orientar esta reforma y con qué recursos. Tal vez tendríamos que incrementar el impuesto a los ciudadanos o incrementar la deuda externa o reducir los presupuestos de otras áreas. Me gustaría conocer un poco los mecanismos que podrían ayudar a reformar este sistema para evitar, en este caso, como lo acabaron de decir, la violencia en este país tercermundista. Listo, Diego, Diana, tienen 2 minutos, ya saben, por el tiempo que se nos acaba para poder responder. Gracias. Se puede.
Diego, creo que tenemos problemas de conexión contigo. Ya, ahí sí puedes. Estamos viendo bien. Opina, por favor. Responde a la pregunta. Ahí sí me escuchan bien. ¿Me escuchan? Sí, Es listo. que Dios no quiere que yo hable, así que son signos que me está dando en esta noche para no hablar. O sea, de ahí creo que es fundamental. Voy a responder muy rápido la pregunta. Yo voy a ser muy utópico en esta respuesta. No soy utópico para nada, pero voy a tratar de ser utópico. Lo principal que hay que hacer en ese sentido para reformar esas leyes es tirar toda la constituyente a la basura, disculpen la expresión. Acredito que es necesario una nueva y una tercera Asamblea Nacional Constituyente. No que borre lo que hemos hecho ahorita, no que borre la de 2008, pero que reforme lo que se aprobó en el 2008. Creo que hay que renovar eso. O sea, primero el número de asambleístas que ponen las leyes es demasiado, es un fracaso totalmente. Lo que se hizo como tal en Montecristi, en muchos puntos, fue hecha por un académico muy grande, como el señor Alberto Acosta, un crack, un tipo genial. El problema, ¿cuál fue? Que en la praxis política no se hizo lo que se tenía que hacer. Entonces es importante tirar lo que tenemos, reforzar lo que tenemos y llamar a nueva Asamblea Nacional Constituyente. No me expando más. Listo. Diego, muchas gracias. Entonces, como ustedes saben, el objetivo de este debate fue el que ustedes puedan generar un pensamiento crítico. Ya sabemos que la filosofía es un poco complicada ahora que están en el colegio, pero ese es el objetivo, de que generemos estos debates en clase, de que podamos compartir. Ya sabemos que todos tenemos opiniones diversas y de eso se trata, de poder refutarlas, pero a través de la filosofía, de lo que hemos analizado en este caso, que son las falacias, que ya sabemos lo que son y el tipo de falacias que existen. En este caso, analizamos las ad hominem al hombre, entonces ya sabemos, practicamos un poco más. Entonces, chicos, espero que esto les haya gustado, porque es el primero de muchos de los que vamos a practicar en todo el año lectivo, y que a través de esto, al finalizar el año, podamos tener un pensamiento crítico formado, basado en no solo comentarios vacíos, sino en teoría, y más que todo, que generen una ideología, no solo política, sino una ideología en sí, para que les sirva en su futuro. Entonces, chicos, muchas gracias. Ya saben, la siguiente clase vamos con la siguiente temática. Si tienen alguna duda, la siguiente clase la vamos a resolver en una media hora que tenemos libre. Y muchas gracias, chicos. Espérenme.